Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una presentación muy especial. Vamos a presentar un cómic. Como saben, si se presenta un cómic yo tengo que estar aquí porque es mi vida, es el lenguaje, junto a la literatura. Y es un cómic muy especial, que es la biografía de Andreu Nin. Y tiene además de especial que está contada por el Lluís Nin. Y tiene además de especial que nos van a acompañar Enrique del Olmo y nos va a acompañar Leonardo Padura. Así es que juntamos un montón de cosas especiales en esta presentación. Yo sí puedo, y saben que me cuesta mucho trabajo, hablaré poquito. Así que espero que me hagan el trabajo ustedes tres. Andreu Nin fue una persona muy especial, un político muy especial, y seguimos hablando de él en un momento en que de muchos de sus enemigos nadie hablaría ni tendría nada que decir si no fuera en historias tristes y de poco interés. Y sin embargo de él seguimos hablando como marxista, como revolucionario, como político español, como catalán, como muchas cosas. Lluís, parecía lógico que tú acabases haciendo una biografía de Andreu Nin. Dos preguntas. Una, ¿por qué has tardado tanto? Y la otra es igual, pero no es lo mismo. ¿Y por qué ahora? Bueno, primeramente, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La respuesta es muy simple. Este es el libro número 12 de mi producción, ¿no? Y fíjate que el primero de todos fue dedicado a mi familia. Una familia que, por otro lado, bastante singular, diríamos, mejor ni peor que otra, pero singular un rato. Entonces, a la hora de hablar de Andreu, en esta primera novela, fui muy breve, muy cursivo, 3-4 viñetas, justamente porque pensaba que algún día, no me imaginaba que 12 años después, dedicaría un libro al 100% al que fue el primo de mi abuelo materno, Andreu Nin, por muchas razones que luego explicaré, pero de momento te he respondido esto. Bien. Enrique, tú eres el presidente de la Fundación Andreu Nin. Esto es un cómic, quiere decir que es un lenguaje moderno, narrativamente tan válido como cualquier otro, y solo depende, como en la literatura, en el cine, en la televisión, en la pintura, de la capacidad y calidad del artista, cómo esté hecho. Más allá del lenguaje en el que está, sí que, bueno, hay muchos jóvenes aquí, con lo cual muchos, cuando hablamos de Andreu Nin, pensarán que estamos hablando de, bueno, no importa. ¿Serías capaz de resumirnos muy poca cosa quién fue Andreu Nin? Bueno, buenas tardes a todas y todos. El agradecimiento a la organización de este acto espléndido. Y para decirlo simplemente, yo creo que estamos presentando un cómic y podemos empezar por la portada del cómic. La frase que viene en la portada del cómic resume el por qué Andreu Nin es una figura impresionante de todo el siglo XX y principios del XXI. La frase de Albert Camus dice: el asesinato de Nin marca un viraje en la tragedia del siglo XX, un siglo que fue, cabe recordarlo, el de la revolución traicionada. La figura de Nin sintetiza eso, el impulso inmenso de millones de personas por cambiar la sociedad desde los albores del siglo XIX y la terrible traición que sufre este gran movimiento obrero de cambio socialista, anarquista y, en el caso español, pumista. Esa es una historia que merece la pena conocer y recordar, y otra historia que posiblemente desarrollemos un poco más a lo largo de la mesa, que ha sido cómo se ha recuperado la figura de Nin en todos estos años, desde el mismo día que lo secuestraron en junio del 37, y cómo
ha habido una lucha también de cientos y cientos de personas y que hoy nos podemos encontrar en un acto como este, donde cientos de personas hablamos de Andreu Nin. Quiero recordarnos que este acto en los años 30 hubiese sido absolutamente imposible, porque hubiese sido perseguido, en el caso de España, obviamente por la dictadura, pero en el caso del movimiento obrero internacional, por el estalinismo. Bueno, desde el primer momento en que vimos el libro en la Semana Negra sabíamos que lo íbamos a presentar. Y ahora quiero hacer un inciso. Este libro ha sido editado por Paco Camarasa. No el Paco Camarasa que viene todos los años, sino el que vino un par de veces, que es el editor, no el librero o el especialista en novela negra, sino el editor de esta editorial de Ediciones de Ponent. Y hablé con él la última vez en persona en octubre y nos citamos en mayo en Barcelona para hablar de que él iba a estar aquí, claro, en esta mesa presentándolo. En mayo ya no fue a Barcelona porque ya estaba malito y hace 3 días murió, así que no puede estar aquí Paco Camarasa, el editor. Pero ya habíamos hablado de que presentaríamos este libro aquí porque él, en cuanto lo dice, tiene que ser, tenemos que hablar de él en la Semana Negra, y dije, claro. Y a mitad del invierno, Bonnie Ortiz vino a decirme, hay un compañero que tengo yo por aquí desde que era pequeño, vino a decirme, hay que presentar un libro que es un cómic de Andreu Nin y dije, sí, hay que presentarlo. De hecho ya vamos a hacerlo. Y él siguió, porque como si no me hubiera ido, ya lo vamos a hacer. Dijo, porque nos gustaría que estuviese el presidente de la fundación. Y yo dije, sí, y además tiene que estar Leonardo Padura. Y dice, ¿sí? Y dije, claro, lleváis intentando que os hable del hombre que amaba a los perros y todo el tiempo, así es que a mí me parece lo más lógico que la persona que tiene que estar acompañando este cómic es Leonardo Padura. Claro, como Leonardo Padura ahora es una figura estratosférica de la literatura, ya siempre es complicado pensar que se le va a tener. Pero como Leonardo ya me había dicho que estaría, a mí me parecía que tenía que estar presentando este libro porque creo que lo merece y creo que como él conoce esta historia, conoce esa parte de la historia, estaba bien que estuviera y que un prohombre de la literatura estuviera presentando un cómic me parecía todavía más significativo. Así es que, Leonardo, no sé muy bien qué preguntarte, pero sí, cuando hacías tu libro del hombre que amaba a los perros, la figura de Andreu Nin, ¿cómo te la encontraste? Porque tú muchas veces has contado que, claro, en Cuba el trotskismo, como no sé, hablar de cualquier cosa. Cuando haces la investigación, te cuentas la historia, llega un momento que llega Andreu Nin. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas tus sentimientos algo de esto? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos acá por su presencia. Y creo que él tenía razón. Un acto, un libro sobre Andreu Nin y un acto de alguna forma de desagravio a la memoria y a la actuación política de Andreu Nin hubiera sido imposible en muchos lugares durante demasiado tiempo. Y es que, y por eso es un personaje al que yo me refiero en mi novela El hombre que amaba a los perros, durante ese periodo en que se está preparando, en que se está forjando la identidad política de Ramón Mercader, el que llegaría a ser el asesino de Trotsky, y los acontecimientos que están ocurriendo alrededor de él en la Barcelona de los primeros momentos de la guerra. Y un personaje que no podía dejar de aparecer en esa historia es, por supuesto, Andreu Nin. Porque creo, Ángel, y el cómic lo demuestra perfectamente, las biografías que se han escrito recientemente, hay una que se llama En busca de Andreu Nin, que es un libro muy documentado, que a mí me fue muy útil para escribir mi novela. Demuestran hasta qué punto el caso Nin fue exactamente lo que dice Camus, fue un punto revelador en el desarrollo de lo que fue la lucha revolucionaria en España y en el mundo en el siglo XX. Y creo que el hecho que le sigue
que le sigue y que es revelador y significativo es el asesinato de Trotsky. Creo que hay una línea que une estos dos acontecimientos, primero porque fueron las mismas manos las que cometieron estos dos asesinatos, y segundo porque con estos dos crímenes se quería lograr un objetivo parecido, a pesar de que eran dos personas que tenían puntos de coincidencia y también puntos de diferencia política, ideológica, de actuación, en fin. Porque bueno, se acusó mucho a Andreu Nin de ser un trotskista, era lo más fácil, y a Andreu Nin se le pudo acusar de muchas cosas, de muchísimas cosas, incluso también de trotskista, pero porque fundamentalmente representaba una opción revolucionaria que, a mi juicio y a juicio de los historiadores modernos que después han trabajado el tema, era la opción revolucionaria más revolucionaria. Tenía que ver con toda una visión no burocrática del proceso de la revolución que se había ido burocratizando en la Unión Soviética, y por eso el estalinismo lo considera una figura especialmente peligrosa, y ocurre este crimen. Este crimen además tiene todos los instrumentos, características, peripecias posibles para ser una de las más grandes novelas que se puedan escribir, porque además todavía hoy existen elementos de los que misterios que no se han podido aclarar del todo, que hay determinadas teorías, pero precisiones que todavía faltan por hacer. Y creo que todo el proceso contra el PUN y contra Nin fue especialmente significativo. En este libro aparece además otro personaje que resulta especialmente interesante, que es Orwell, George Orwell. Y para que ustedes tengan idea de lo difícil que hubiera sido cualquier rescate de la figura de Andreu Nin, les voy a dar un dato. Orwell, cuando está aquí en España, después que se va de España de la Guerra Civil, escribe ese libro magnífico, maravilloso, que es Homenaje a Cataluña. Lo publica en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y de ese libro, de la primera edición, durante 12 años se vendieron 300 ejemplares. La propaganda comunista fue tan fuerte contra ese libro que se vendieron 300 ejemplares de Homenaje a Cataluña, es decir, que eran capaces de tapiar cualquier visión heterodoxa, aunque fuera revolucionaria, pero heterodoxa de los conceptos esenciales que manejaba el estalinismo. Y pasó con Nin, pasó con Orwell, pasó con Trotsky. Leonardo, estoy absolutamente de acuerdo con tu exposición. Acabas de decir la palabra que me faltaba: heterodoxo. Efectivamente, Andreu fue asesinado porque era un revolucionario. Esto ha quedado claro con la frase de Camus. Pero por supuesto también hay que añadir que fue un heterodoxo y también, sobre todo, un hombre libre de pensamiento. Piensa que Andreu, cuando era realmente joven, pasó prácticamente una década, para ser exactamente 9 años, en la Unión Soviética. Conoció a los más significativos diríamos, personajes, empezando por Lenin, su amistad muy especial con Trotsky. También, lamentablemente, conoció a Stalin. Y lo que sí, en ningún momento perdió su capacidad de decir, durante muchos años, ni tan solo se calificaba de comunista, sino que se decía sindicalista revolucionario. Sindicalista revolucionario. Fue realmente esto. No significa, aparte de esto, del Partido Comunista, realmente abrazó el marxismo, nunca se renunciaba del todo a su fase libertaria y catalanista. O sea, es un hombre absolutamente poliédrico, un personaje capaz de mantener su pensamiento a pesar de las amenazas que recibió constantemente
y muy pronto después de venir de la Unión Soviética, cuando el año 30 regresa a su Cataluña, entonces puede trabajar, pero acordémonos de otra fase también de Andreu, que es la de traductura, que en lenguas románicas, o sea, concretamente en catalán, se considera que hizo una de las mejores traducciones de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov, de tantos demás. Porque cuando Ferraté, el editor de Proa, le preguntó, pero bueno, pero tú, Andreu, ¿sabes tanto ruso? Ves que estaba casada con una ex bailarina de Bolshoi rusa, Olga Tareva. Y él dice, es que yo no solamente sé hablar en ruso, es que yo sueño en ruso. Entonces, déjame decirte una cosa a propósito de tu última frase respecto a que se ha sido acusador de trotskista y de tal. O sea, él no tuvo ningún problema en ser trotskista en un momento determinado, como no tuvo el menor problema en discutir con Trotsky de todo lo que no estaba de acuerdo. Es más, Trotsky, no vamos a hablar de su lucidez, que nadie le niega, pero no sabía de la situación española, no sabía de la situación de la República, no sabía de la situación de Cataluña específicamente, como sabía Andreu. Por tanto, muchas veces, como no sé si se dice exactamente en castellano, pero meada fuera de tiesto. Se dice igual, ¿no? Perfecto. También quisiera añadir dos puntos. El Pou, no solo Andreu Nin, luchó contra los dos totalitarismos más bestias del siglo XX, contra el fascismo y al mismo tiempo contra el estalinismo. Es realmente uno de los pocos casos de esta realidad. También quisiera poner sobre la mesa un hecho. Andreu Nin no lo mató Franco, lo mataron los agentes de Stalin en complicidad con agentes de la República Española. Que no le guste, que se le come con papas, pero la República prohibió en el año 38 el Pou y eliminó todas las publicaciones del Pou. Y para acabar, cuando su viuda y todos los compañeros del Pou pasaron a Francia al exilio, qué cosas tiene la vida, empieza la Segunda Guerra Mundial. Fijaros un detalle, el Pou inmediatamente entra en la resistencia contra los nazis. Cuando en junio del 40 los nazis entran en París, gente del Pou, anarquistas, muchos republicanos, se enfrentaron por la práctica de armas que tenían con el nazismo. Pero fijamos un detalle, no los del Partido Comunista. ¿Por qué? Por el pacto Stalin-Hitler. Tenían, ¿cuándo empiezan a entrar en la resistencia los comunistas franceses? Por ejemplo, pues cuando la Unión Soviética es invadida por Hitler. Esto hay que dejarlo aquí. No quiero alargarme más, pero es importante matizarlo. Quería hacerte otra pregunta, aunque sea darte otra vez la palabra. ¿Cómo se lleva a ser de la familia de Nin? ¿Cómo has llevado ser de la familia de Andreu Nin durante el montón de años que duró la dictadura y después, ¿qué significa ser Nin en Cataluña? ¿Qué ha significado en tu vida? Durante muchos años, durante muchísimos años, se tuvo que silenciar el que teníamos, mis padres, mis tíos, que teníamos algo que ver con Andreu Nin, porque ser en un momento determinado de finales a partir del 38, hablando de la República, o sea, a partir del 38, llamarse Nin, por ejemplo, hay un pariente nuestro, un primo, concretamente, de mi madre,
aviador del POU y que se llamaba Nin, que fue fusilado por estos dos delitos, por llamarse Nin y por ser del POU. Os parece cojonante, ¿verdad? Pues es así. Entonces, llamarse Nin, en mi familia, por ejemplo, casi no se hablaba de esta cuestión. Yo no me enteré de Andreu más allá de la adolescencia. O sea, sí que oía a mi abuela, porque la que más hablaba era mi abuela, ¿no? Y mi abuela sí que en mesa nos salió algún tema de aquel revolucionario, però que el va matar. ¿Sabes cómo llamaba a Franco? No tenía que ver, porque Franco era gallego. Llamaba aquell barrut de Madrid. Vamos a ver cómo traducimos barrut. O sea, es como... ¿alguien me sabe traducir la palabra barrut? Caradura. Aquel caradura de Madrid. Él no era de Madrid. Oye, tú sí eres de Madrid, ¿no? Pero me refiero a que mi abuela lo tenía clarísimo. O sea, era alguien odioso. Nunca fue al cine porque tenía que levantar la mano y escuchar el himno nacional y el clarosol antes de ver la película, ¿no? Entonces, ser Nin era complicado. Yo me enteré, curiosamente, de quién era realmente Andreu Nin a través de alguien de mi propio partido, que curiosamente yo empecé a militar en el PSUC. Qué bien, estaría orgulloso. En el año 69, porque era realmente el partido más fuerte y organizado y que tampoco tenía nada que ver con el PSUC en tiempos de la República, era el núcleo fundamentalmente antifascista. Y fue Manolo Vázquez Montalbán, muy amigo mío, maestro, que yo colaboraba semanalmente ilustrando sus artículos para Mundo Obrero, que era el órgano oficial que se editaba en París. Yo, porque era diseñador, iba muy a menudo a París y entonces nos conocíamos mucho. Y Manolo fue, y esto quizás el 90% de los que estáis aquí sentados no podéis imaginarlo. Él era del SUC, pero tú sí lo sabes, Enrique, era de la Fundación Andreu Nin. Él me convirtió al ninismo. No podía ser Nin, pero me convirtió él al ninismo. ¿Cuándo se hizo de la Fundación Andreu Nin Vázquez Montalbán? Pues muy al principio del nacimiento de la fundación nace hace 30 años casi, y uno de nuestros primeros objetivos fue que el Partido Socialista Unificat de Cataluña hiciese una declaración pública reconociendo el asesinato y la figura de Andreu Nin. Y yo creo que Manolo Vázquez Montalbán fue de las personas que más influyó para que el entonces secretario general del SUC, Rafael Ribó, hiciese publicar una editorial en el Trebal, que era el órgano del PSUC, y donde hizo un deslinde clarísimo y una crítica al asesinato de Andreu Nin y al papel del PSUC en aquellos momentos, cuestión que el Partido Comunista de España, bajo la dirección de Santiago Carrillo, nunca lo hizo. Y ¿qué es de toda esta historia que es ya historia? ¿Qué creéis que queda en la actualidad de su pensamiento? ¿Qué puede quedar? Que ya solo será una teoría, muy probablemente, en el marxismo español, porque él no solamente ha sido un militante que al final es el militante que da la vida por sus ideas, o sea que ya eso parece que ese acto justifica lo anterior, pero él también ha sido uno de nuestros marxistas mejores. Yo, que adoro a Carlos Marx, los marxistas es una especie que, en fin, tengo como no muy bien considerada, pero él como marxista se le reconoce teóricamente como uno de los grandes españoles y probablemente en ese momento el mejor y el más lúcido. Y como decía Luis, Trotsky le daba pero guapamente, porque vamos, lo llamaba de todo. Pero bueno, Trotsky era así, o sea que tampoco es que fuera especialmente se ensañase con él, porque Trotsky le repartía a todo el mundo. Y Trotsky era un intelectual y sabéis que esas son gente muy peligrosa siempre. La pregunta era esa. Yo creo que el mismo proceso de recuperación de la figura de Andreu Nin ha tenido 3 grandes canales para la recuperación. En primer lugar,
sus propios compañeros en el mismo momento de la represión contra el POUM y la ilegalización. Quiero recordar que en el año 37, a finales, ya preparan un folleto que saldrá en el 38 en la clandestinidad, denunciando la persecución y defendiendo al POUM, ¿no? Firmado por un seudónimo, Andrés Suárez. Pero esta tarea de sus compañeros fue continua en la negra noche del estalinismo. Nunca dejó de defenderse no solo la figura, sino el papel del POUM. Y a partir de los años 70 salta el tema a romper la historiografía oficial, y compañeros y amigos, que encima además están aquí, como Pelay Pallés, inicia una tarea descomunal por la recuperación de la figura de Andreu Nin. Esta vía nos sitúa a Andreu Nin ante la realidad de la historia. Pero luego existe otra beta, que es la que transforma la personalidad de Nin en algo conocido en reducidos círculos, sean cientos o miles, son reducidos, que es la vía cultural. Yo le decía a Lluís Juste de Nin, cuando presentamos la historia gráfica en Blanquerna en marzo, decía, espero que esta sea el cuarto boom de la figura de Andreu Nin. ¿Cuáles son los tres anteriores? Que han transformado la figura de Nin en una figura atractiva para ya no miles, sino cientos de miles, incluso millones de personas. La primera fue la aparición del documental de TV3, Operación Nicolai, de Gilbert Ferry y de Mario Genovés, que hace ya el diagnóstico definitivo sobre la implicación de la Unión Soviética en el asesinato de Nin y en la persecución del POUM, y del asesinato concreto de Andreu en las cercanías de Alcalá de Henares. Pero todavía sigue siendo para ya gente que conocía el tema. Dos, un aldabonazo bestial con la película de Ken Loach, Tierra y Libertad, que planteó con claridad que en la Revolución Española no había solo una historia, sino que había una revolución en la revolución, y que hubo todo un sector de la República que combatió esa revolución, que había tomado las fábricas, las tierras, y había impuesto que la clase obrera dirigiese el país. La alianza POUM-CNT en aquellos momentos fue duramente perseguida por el Partido Comunista y los republicanos de derecha. Tierra y Libertad lo transformó en un hecho descomunal. Hay que reconocer el valor del film de Loach en este sentido, aparte de su calidad artística. El tercer aldabonazo para la gran opinión pública lo tenemos aquí, Leonardo Padura y El hombre que amaba a los perros. Eso también me ha provocado y me he encontrado cantidad de gente que no conocía qué había sucedido en España en aquellos momentos, que lo había conocido a través de Leonardo. Y el cuarto aldabonazo es la historia gráfica de Andreu Nin. Todos estamos no sorprendidos, yo estaba convencido de ello, de que sí iba a abrir un proceso extraordinario, porque aparte de todo, la calidad, no solo gráfica, sino de guión del cómic es extraordinaria y muy innovadora. Incluso para aquellos que llevamos años trabajando el tema, nos ha presentado cuestiones desconocidas. Y contesto, para no alargarme más, a una última cuestión, que era la primera pregunta. ¿Qué actualidad hay? Yo creo que la actualidad del pensamiento de Nin es también extraordinaria. Muy brevemente, de los cuatro grandes problemas que respecto a España situó no solo Andreu Nin, León Trotsky o Joaquín Maurín, que eran el tema del ejército, el tema de la Iglesia, el tema de la reforma agraria y la cuestión nacional, la cuestión de las nacionalidades, siendo muy condescendientes, tenemos que pensar que como mínimo dos de ellos continúan con una vigencia real. Seguimos hablando de la cuestión nacional, seguimos hablando del concordato con la Iglesia y seguimos hablando de las tareas democráticas no cumplidas plenamente en este país. Tanto es así que seguimos hablando de un nuevo proceso constituyente. La verdad es que la forma de los tratamientos estalinistas son, incluso en su lenguaje, brutales. Cuando los miras, por ejemplo, a los que estaban ayudando los llaman compañeros de viaje, despectivo hasta la náusea, ¿no? Y por ejemplo, cuando Nin desaparece, lo que pintan en las paredes los del POUM es ¿dónde está Nin?
la respuesta de los estalinistas en Berlín. Tened en cuenta que en Salamanca o en Berlín, o sea, la capacidad de fraseología nefasta es abundante en el tema, pero ese reconocimiento del que hablas siempre es poliédrico, ¿no? Por ejemplo, el revisionismo histórico español, actual, presente, pues, ya os imagináis los autores, no hace falta que los cite mucho. Tomo a Andreu Nin como ejemplo, ¿no? De lo malos que son los comunistas es Nin, ¿no? Y de repente te encuentras con un montón de defensores de la extrema derecha española apuntándose a Andreu Nin. Porque claro, como lo mataron otros, y Andreu Nin los hubiera corrido a palos y a borrazos desde el primer momento. Es como decir, pero si os salvaron el culo estos, ¿cómo os pasáis hablando del que quería correros a borrazos? El problema es que con el caso de Andreu Nin, como dije, se sintetiza una horrible política de represión del que no piensa igual que tú. Y por eso creo que muchas veces, mira, hay que tener claro que la Unión Soviética no desaparece porque el imperialismo brutal, la burguesía universal, esto haya hecho un complot. Desaparece porque en sí misma era una sociedad enferma. Es decir, que muchas veces desde la izquierda o desde el pensamiento de izquierda, marxista, comunista, se da los argumentos a la derecha para combatir a la propia izquierda. Y la historia de Andreu Nin es un caso absolutamente ejemplar de cómo se creó una historia que vino a ser un boomerang con respecto a la izquierda española. Creo que eso está clarito. Evidentemente, en el número de referencias que has dicho de catapulta o de catapultas que han proyectado de una forma realmente impresionante a Andreu, no olvidemos a alguien que realmente ha trabajado desde que era joven en Andreu Nin. ¿Sí? Es Pelai Pagès. El profesor Pelai Pagès, que está por aquí, no lo estoy viendo, no sé dónde está ahora, pero bueno, es uno de los intelectuales historiadores que ya en su debut en la universidad, su primer trabajo fue sobre Andreu Nin. Pienso que es la persona más sabia en este terreno. Sin duda lo remarco y lo señalo porque es una de las dos personas, diríamos, profesionales que más me han ayudado a no cometer fallos, porque cuando se escribe en los años 20, 30, lógicamente tienes que ir muy preparado, ¿no? Era un tema que me interesaba, iba bastante preparado, pero no me la podía jugar. Entonces, con dos personas como Pelai Pagès, que detrás del libro está aquí su sello, su discurso sobre Andreu, también tengo que añadir que recibí muchos detalles de unas cuantas personas, entre las cuales Dolors Genovès, una de las autoras de la Operación Nicolai, la primera persona que con Guibert Ferri entraron en los archivos del KGB en Moscú, la primera. Entonces, la Operación Nicolai, de hecho, la fuente la encuentran, obviamente, Tengo que dar gracias también a muchos miembros de la Fundación Andreu Nin. La Fundación Andreu Nin es de las asociaciones más modestas y más fuertes que conozco. Modestas y fuertes. Es capaz realmente de proyectar, nos hemos proyectado. Esta es la sexta presentación que hacemos de nuestro libro, porque no es solo mío, de mi querido Andreu. Entonces, gracias también tú como presidente de que esta organización ha chutado muy bien. Y finalmente también a mi familia. Pero dentro de mi familia, sobre todo,
a la nieta de Andreu, que es la hija de Nora, no la hija de Ira, sino la de Nora. Nora sigue viviendo, muy viejecita, en Roma. El año pasado se nos murió, yo creo que este año está de bien, o sea, fantástica. Los 1000 duramos bastante, lo digo para avisar. O sea, me quedan muchos libros aún, ¿eh? Entonces, su hija, o sea, la nieta de mí, que trabaja en temas de agricultura, su padre también estaba en la FAO, es una mujer que vive ahora en Inglaterra y se mueve muchísimo en todo. Es una persona que me ha documentado de lo que no se puede decir en los libros de historia, porque aquí hago mi rayo final. O sea, un libro de historia, normalmente cronológico, mi novela gráfica, que así es como la llamo yo, más que cómic, a mí me gusta más novela gráfica, ya sé que quién se enfada, pero para mí es novela gráfica. Te van a dar una paliza, sector catalanista de Aquí estamos periodistas y tal, porque es una polémica, ¿por qué está toda la hora cómic tan americano? ¿Por qué? Novela gráfica, ya está. Entonces, si no aceptáis la palabra, pues allá vosotros, pero sea como sea, diríamos de que la separación entre un libro de historia y una novela gráfica, en este caso dedicada a una biografía, es que puedes poner cosas que en un libro de historia no. Por ejemplo, la nieta de Andreu me contó escenas humanas, vertientes humanas del personaje, no únicamente políticas o de gran traductor de la literatura rusa, sino, por ejemplo, de cuando ya había muerto, Olga se encontró cara a cara en Coyoacán con la viuda de Trotsky. Entonces, hacía tiempo que nos habían visto en París una vez, pero se miraron y después de un largo silencio, esto por supuesto no me lo invento, me lo dijo la nieta, ¿no? Se pusieron a llorar y una de ellas rompió el silencio y dijo: nos los han matado el mismo hombre. Punto. O sea, y segunda anécdota, que esta es la anécdota casi digna de un programa de salsa rosa, perdón, ¿no? Pero también la vida se compone de romanticismo, ¿no? Fijaros que casi nadie sabía, por lo menos aquí lo pongo yo, y los historiadores amigos míos reconocen de que no lo sabían. Ira Nin, es decir, la hija mayor de Andreu, se casó con un guardaespaldas de Trotsky. Esto no lo encontraréis en ningún libro de historia. Y es porque cuando Olga y las niñas, las chicas, se exilian gracias a Lázaro Cárdenas, presidente mexicano, que fue el único país que nos acogió, el único, porque lo de los soviéticos mejor no hablemos. Entonces, llega un momento que la viuda de Trotsky, Natasha Sedova, era una mujer que también estaba amenazada, tenía sus amigos del pomo allá, ya estaba Gorkin, como sabéis, estaba Molins, había amigos como Víctor Serge, pero, o sea, ella necesitaba protección. Y unos cuantos guardaespaldas de Trotsky, entre ellos un personaje norteamericano, trotskista, muy guapo él, entonces se enamoraron, cambió su nombre, en realidad se llamaba O'Rourke, se cambió su nombre y cuando terminó la Guerra Mundial se perdieron en un pueblecito de Estados Unidos. Ella, pues sabéis que en Estados Unidos la mujer puede optar por el pasaporte del apellido del marido, se pusieron Kidley, de apellido, y estos parientes míos siguen viviendo en el estado de Connecticut. Y se separaron un poco de la familia porque no, de hecho no quieren saber nada del pasado. Pero
Esto era únicamente para decir de que una novela gráfica permite, aparte de fechas, de datos, de torturas, de explicar la parte humana de una persona humana. Bueno, se ha acabado el tiempo, como ya me están indicando por aquí, como un hacha. Bueno, esta es la sexta, mañana tendréis la séptima en Langreo. Vamos, la Semana Negra se va en este espíritu viajero que nos ha entrado, va mañana a Langreo y va a haber se va a repetir esta charla en Langreo. Y luego nos van a hacer una visita al museo que os recomiendo a todos los que no hayáis estado que vayáis. Es el museo más original e interesante que tenemos en Asturias, no debe perderse, es la entrada a una mina de verdad y se sale por el Pozo San Luis, que es la mejor arquitectura industrial que tenemos en Asturias. Es una novela gráfica de Andreu Nin. A mí me gusta mucho presentarla porque, como sabéis, yo soy el autor de una novela gráfica de una estabilista hasta la muerte, que se llamaba Tina Modotti. Así que está muy bien, cuyo compañero de entonces, Vittorio Vidali, fue acusado durante muchos años de haber sido la mano ejecutora de Andreu Nin. No era verdad, yo lo sabía y sabía quién era, pero nunca lo dijo. Hermanos de sangre. Si algo enseña esta historia es que hay que abandonar la izquierda neandertal. ¿Qué es la izquierda neandertal? Esa que son 3 en el grupo, 2 se ponen de acuerdo para matar al tercero y una vez que lo han matado ellos se extinguen. Eso es la izquierda neandertal y eso ya no puede ser. Tenemos que abrir. Mañana hay una mesa de debate a las 6 de la tarde en que van a estar Óscar López del PSOE, Rafa Mayoral de Podemos y no recuerdo el nombre de la chica de Izquierda Unida, porque están las confluencias gallegas y se me ha ido de la cabeza el nombre, no lo recuerdo muy bien. Hablando de la izquierda después del 26J. O construimos algo donde entremos todos y sea fácil leer, hacer y querer lo que uno quiera, o va a ser complicado esto. Y si algo tenemos que aprender de esto es que libertad y no libertad y todos o unos pocos. Así que muchas gracias por estar aquí. Va a estar Luis firmando libros allí. No sé si Leonardo también, si tiene libros allí o no. En todo caso, allí estaremos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a despedirlo y darles las gracias por haber venido de lejos a vernos como hacemos aquí. Con un aplauso. Gracias.